El diodo Zener recibe este nombre por su inventor, el Dr. Clarence Melvin Zener, quien descubrió el efecto Zener en uno de sus trabajos sobre el efecto túnel. Su símbolo circuital es igual al de un diodo normal, solo que tiene dos líneas más en la parte que representa el cátodo. El diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente. Por esta razón se emplea como elementos de control. Cuando están polarizados directamente se comporta como un diodo rectificador. Esto quiere decir que separa los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. Se les puede encontrar en el mercado con una capacidad de medio watt hasta de 50 vatios. Analizando la curva del diodo Zener, se ve que conforme se va aumentando negativamente el voltaje aplicado al diodo, la corriente que pasa por él aumenta muy poco. Pero una vez que se llega a un determinado voltaje, llamado voltaje o tensión Zener, el aumento del voltaje es muy pequeño, pudiendo considerarse constante. Para este voltaje, la corriente que atraviesa el diodo Zener puede variar en un gran rango de valores. A esta región se le llama zona operativa o zona de trabajo. Las aplicaciones del diodo Zener pueden ser como limitador de voltaje, regulador de voltaje que mantiene constante el voltaje de salida contra variaciones en el voltaje de entrada y la resistencia de carga. También como circuito recortador, que se usa con fuentes AC o para recortar señales variables que vienen de elementos de medición, como lo son los sensores. Y por último, como elemento de protección. Se coloca el diodo Zener en paralelo con el circuito a proteger. Si el voltaje de la fuente crece por encima de la tensión Zener, el diodo conduce y no deja que el voltaje que llega al circuito sea mayor a la tensión Zener. El circuito de la gráfica es un limitador combinado, el cual recorta picos de señal superiores al voltaje Zener de los diodos. Durante los semiciclos positivos de D2 limita su valor del voltaje Zener y D1 está polarizado en directo. Durante los semiciclos de D1 limita su valor al voltaje Zener y D2 está polarizado en directo. Como se aprecia en la gráfica, la salida es una onda cuadrada. Por eso este tipo de circuitos son aplicados en equipos generadores de señales para la conformación de ondas. Un fotodiodo es un semiconductor sensible a la incidencia de luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto, se polariza inversamente, con lo que se produce una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas. Esto quiere decir que al ser iluminados en ausencia de una fuente exterior de energía, generan una corriente muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Por lo general, la combustión de estos es de silicio, cuando se requiere que sea sensible a la luz con una longitud de onda de hasta 1 micrómetro, o de germanio para luz infrarroja y con una longitud aproximada de 1.8 micrómetros. La de luz incide lo suficiente en el diodo. Este excita un electrón dándole movimiento y crea un hueco con una carga positiva. Si la reacción ocurre en una zona de agotamiento de la unión o a una distancia de difusión de él, esos portadores son retirados de la unión por el campo de la zona de agotamiento, produciendo una fotocorriente. Los diodos generalmente tienen un sentido normal de circulación de corriente, que se llama polarización directa. En ese sentido, el diodo deja de pasar corriente eléctrica y prácticamente no lo permite en el inverso. Por otro lado, el fotodiodo, la corriente es la que circula en el sentido inverso al permitido por la juntura del diodo, es decir, para su funcionamiento, el fotodiodo es polarizado de manera inversa, por lo cual se producirá un aumento de circulación de la corriente cuando el diodo es excitado por la luz. En ausencia de luz, la corriente presente es muy pequeña y recibe el nombre de corriente de oscuridad. Como se puede ver en su curva característica, los fotodiodos son más rápidos que las fotoresistencias, es decir, tienen un tiempo de respuesta más pequeño. Sin embargo, solo pueden conducir en una polarización directa corrientes relativamente pequeñas, siendo que su conducción central es cuando estos están polarizados de manera inversa. Estos son generalmente utilizados en circuitos con tiempo de respuesta más pequeño o que necesiten un tiempo de respuesta mucho menor. Entre los usos comunes del fotodiodo podemos destacar los lectores de CD, recuperando la información grabada en el surco del CD, transformando la luz del haz de láser reflejada en el mismo en impulsos eléctricos para ser procesados por el sistema y obtener como resultado los datos grabados. También pueden ser usados en la fibra óptica, cables de alta velocidad y de tiempo corto que son normalmente utilizados en internet y en televisión. Created using Powtoon.